Hoy tenemos un programa especial, un invitado muy especial, que es nada menos que nuestro jefe, el secretario de Salud, pero también mi maestro y uno de los inmunólogos más destacados del país y con amplio reconocimiento mundial. Y a petición, por demanda popular. Y por último, hacerle una petición, si en algún momento en este espacio pudiera explicarnos un poco sobre la fisiopatología del virus. Gracias. Nos acompaña para hablar de la inmunopatología y fisiopatología del COVID. ¿En qué consisten las alteraciones que ocurren a nivel de los pulmones, a nivel del sistema inmune, a nivel del sistema circulatorio, etcétera? Les advierto que no es nada fácil y el objetivo que tengo es más o menos darles un panorama y ver cómo está el sistema inmune, que es el encargado de enfrentar a este virus. Estarán de acuerdo en principio conmigo y desde luego con Adam Smith, que señala que la ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y la superstición. Pero para poder entender esto tenemos que conocer al enemigo, y aquí está una caricatura, un dibujo muy representativo y que tiene estos integrantes: proteína, hemaglutinina, esterasa en su superficie, la parte más importante que de su genoma, que es un ácido ribonucleico de cadena positiva, así lo llaman, y una matriz transmembranar que permite la entrada. Les señalo que desde hace miles de años virus se entrenan en una forma realmente increíble para llegar a ser agresivos en la necesidad de la evolución para enfrentar a su enemigo, que es el sistema inmune. ¿A dónde va a atacar? En forma particular y específica va a atacar al tejido respiratorio, y esto desde luego entra por el flush ya conocido, y tenemos claramente ahí como las vías respiratorias altas, luego las de en medio, laringe, tráquea, bronquios, y luego todo se desparrama a la unidad funcional que está abajo, que son los alvéolos. Y esto desde luego está compuesto por dos tipos de células del pulmón, neumocitos, que son de dos tipos, 1 y 2. El tipo 1 es el que se encarga de la función vital. No hay otro grupo de células que en toda nuestra economía lo haga más que los neumocitos. El fuelle, que permite el intercambio de gases, la entrada del oxígeno, que es requerida para todos nuestros tejidos, en todo nuestro cuerpo, y desde luego la salida ya procesado del CO2. Esta es la función del neumocito 1, pero el neumocito 2 se vuelve el blanco directo del virus. ¿Por qué? Van a ver ustedes que tiene una maquinaria importante. La otra tiene el fuelle, pero aquí tiene la maquinaria biológica, el laboratorio para poder hacer lo que quiere el virus, llegar, y no va a matar a las células, sino entrar, tomar por asalto al sistema, al trabajo, al taller, que va a arreglar varias proteínas, varias señales, y va a tener como objetivo replicarse. Y en un día el virus puede producir 1 millón de ellos y luego salen. Ahora, para esto, y aquí empieza la fisiopatología que me pidieron, un poco resumida. Hay muchos elementos todavía desconocidos, pero en lo que se ha avanzado, este camino de la función hacia la patología está espetada aquí en 8 puntos. La espiga de glicoproteína, que es la que le da esta característica diferente a otras, es una base para el que el sistema inmune trabaje. El sistema inmune es muy sencillo, trabaja una llave y una cerradura. Nada entra al sistema inmune si no cumple con ese requisito. Y el virus que les digo, desde hace miles de años, ha podido fabricar su llave y ha encontrado que la cerradura es una proteína que está aquí en la membrana. En la membrana están muy localizadas, que se llama ECA2. Es un convertidor, es una enzima que actúa específicamente sobre una angiotensina, y en su nombre lo lleva, va a regular la tensión de los vasos. Por eso rápidamente ustedes asocian que la acción de este virus, la manifestación clínica se exacerba, se matiza mayormente en los pacientes que tienen hipertensión o que tienen algo que ver con este receptor, con esta angiotensina. Y luego transita adentro de la célula con una necesidad, forma su capa, su vacuola, para que no lo intervengan otras enzimas, y esta capacidad la tienen estos neumocitos tipo 2, son transportados y rápidamente al laboratorio central, que es el aparato de Golgi, donde se van a sumar, a restar y a accionar varias proteínas, y producto de ello se ensamblan a través de procesos enzimáticos y de integración genética varias de estas producción. El RNA se replica y sale nuevamente para poder protegerse a través de una de estas vacuolas.
horas. Esta capacidad la tiene el neumocito y no la tienen otras células preferenciales, por eso, para este camino. Y como ustedes ven, este camino, la siguiente por favor, tiene que encontrarse con las posibilidades de ser reguladas. Y aquí sumo, además de la patogenia, o sea, los caminos hacia la enfermedad, con los recursos que se van generando a través del conocimiento para poder actuar en cada uno de estos pasos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el más importante es actuar aquí donde está la fábrica, donde están los elementos específicos para hacer que el RNA se replique, para que tengamos en un día 1 millón de copias. Y aquí actúa el liponavir y el ritonavir, que son dos moléculas que se han usado en otras infecciones virales en otro tiempo. Y después el segundo, el remdesivir, que también tiene una acción ahí, es uno de los que está más impulsado. Ustedes que ven rápidamente las noticias, hoy vieron que el doctor Fauci del NIH, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, anunció que hay mejoría con este medicamento. Ya previamente, a través de China, se había hecho un estudio rápido en unos cuantos pacientes y ahora fueron varios cientos de pacientes que concluyen, ustedes para que no me lo pregunten, que concluyen que no hay grandes avances, excepto en que en lugar de tener 12 días de estancia hospitalaria se reduce a 10 o así parecido en los pacientes. Pero ellos mismos advierten que todavía hay necesidad de seguir haciendo estudios al respecto. La hidroxicloroquina llega en una acción más periférica, no ligada a este ensamblaje de los viriones, y lo mismo el tocilizumab, que es un anticuerpo que va como ejemplo a frenar lo que se está produciendo en otra parte, que son moléculas que causan gran inflamación. Una de las moléculas se llaman citocinas, algunos lo llaman como tormenta de citocinas. Hay 20, 30 que se están produciendo en diferentes enfermedades inflamatorias, principalmente reumáticas, pero en este caso, pues la IL-6, que es la que se ha usado, pues ha mostrado también pobres resultados. Ahora bien, ¿qué capacidad tenemos si pasamos al otro lado? Ya conocemos algo del enemigo, pero ahora tenemos que conocer la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional es tremenda, está equipada, no nos hemos quedado atrás. Para empezar, en la vida de un individuo, esto calculado en la vida de 70 años, donde se mantiene en general el sistema inmune más o menos estable, recibimos 1 billón de agentes extraños, de patógenos, bacterias, virus, productos químicos. Y estos están actuando rápidamente en piel, mucosas, pulmón, intestino, en la sangre misma, para echar para afuera, y lo logran. Gran parte de esto todos los días estamos, y de hecho ahí rápidamente les digo, hay un convenio entre patógenos y nuestro intestino, por ejemplo. Y estamos llenos desde la boca hasta los pies de patógenos y estamos en convenio de paz y no sucede gran cosa. Pero también tenemos, aparte para lograr contener este billón de agentes patógenos, tenemos linfocitos, células linfoides. Y hay dos grandes grupos, los linfocitos T, que producen esas moléculas de la citocinas, que son las que están dando gran inflamación, y tenemos fácilmente 100,000 millones de células que producen anticuerpos y 10,000 billones de linfocitos T. Toda esa guardia es suficiente para contener la mayor parte de nuestros ataques, de los ataques que recibimos. La siguiente, por favor. Y aquí está una tabla integradora de la patogénesis hasta ahora postulada. Decíamos, entran por las vías respiratorias superiores, eso está en verde, que es el sistema o órgano que afecta. Tenemos la afección de las vías respiratorias inferiores y por otro lado puede replicarse el virus y salir a actuar sobre el pulmón, riñón, hígado, corazón y después dar esa inflamación importante. Entran otras bacterias agregadas, no todos los pacientes mueren exclusivamente por el virus, sino por infecciones que se agregan y desde luego llega a un estado de falla orgánica múltiple, que es un término para decir está enfermo grave del hígado, del riñón, del corazón, del pulmón y hasta del cerebro. Aquí entra otro gran sistema de coagulación intravascular, es lo que han encontrado en las primeras autopsias que se hicieron de estos pacientes, donde están tapados los vasos. Es posible que el angiotensinógeno que señalé al principio como vía de entrada del virus también ahí participe, y después desregulando la enzima, esa convertidora, aumenta la permeabilidad de los vasos, hay edema en el pulmón y hay un desarrollo de un síndrome respiratorio agudo importante que puede llevar a la muerte del paciente. Por el otro lado, debido al número de virus en forma moderada, tenemos que puede ser asintomático o puede caminar agravándose debido a las
comorbilidades. Si es diabético, hipertenso, etcétera, todo eso se magnifica este camino y puede pasar también hacia el camino del fallecimiento. La siguiente, por favor. La fase de contagiosidad que está aquí, iniciando la infección, el contagio del virus, todos tienen una parte asintomática, totalmente asintomática hasta llegar a la inmunidad, que es el 30% de los pacientes en términos generales. Sigue el contagio, hay una fase asintomática de unos 5 días, 6, puede tener síntomas leves o moderados y tiene inmunidad. Y después graves, hospitalización, inmunidad, y los más graves que requieren ventilación generan inmunidad, pero también varios de ellos mueren. Esto nos lleva a entender cómo el virus maneja el fenotipo de expresión de la enfermedad. El fenotipo es lo que recogen los médicos, lo que recogemos en la historia clínica y en los datos que tenemos. La siguiente, por favor. Esta es una lista rápida de los medicamentos ya enunciados y solo el mecanismo de acción que les señalaba, y lo pongo porque hay efectos secundarios que hay que cuidar. Si ya tenemos la enfermedad, tenemos la infección y la agresión y la pérdida de la función de las células del sistema respiratorio, después la comorbilidad, o sea que es diabético, hipertenso, tiene problemas renales, etcétera, tenemos efectos secundarios que hay que cuidar. Muchos de estos pacientes que reciben hidroxicloroquina, lo tomo así rápidamente, tienen problemas cardíacos, hay otros que tienen graves acciones y desde luego hay que cuidarlas. Entonces la moraleja aquí es que es complicado y nos lleva a no tener en ningún lugar un elemento directo de cuál es el tratamiento a seguir. El tratamiento se sigue con condiciones generales de mejoría de la ventilación y además de lo que está sucediendo en otros órganos. La siguiente, por favor. El paciente hipertenso que se controla bien la presión arterial es algo que sustenta una mejor evolución. La siguiente, por favor. Y podría, para terminar, señalarles que se han informado varios casos de tromboembolia venosa, trombosis en diferentes lugares. Se identifica con la cuantificación de una molécula de un dímero D, pero no se recomienda anticoagular a los pacientes excepto hacer una adecuación de lo que está sucediendo en la coagulación. Existe poca evidencia para considerar que el tromboembolismo venoso sea la causa directa del deterioro de la oxigenación. La siguiente, por favor. Se han informado también que no hay datos suficientes, y este es un resumen, y aquí está sustentado inclusive con las guías de tratamiento de los institutos nacionales de Estados Unidos y también de aquí de México. Todos estos medicamentos que les he señalado no tienen sustento suficiente para ser promovidos o desincentivar su uso. Lo están haciendo y desde luego es entendible que se traten muchas cosas. Hay 70, 80 tipos de medicamentos que se están usando, algunos con más sustento que otro, pero no hay nada que pueda resolverlo. La siguiente, por favor. Y en la actualidad no se ha demostrado que algún medicamento sea seguro y efectivo para tratar el COVID-19. Los medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas subyacentes deben continuarse, por eso se suma al tratamiento que están recibiendo en diferentes formas el tratamiento estándar o ordinario para las otras enfermedades. Y con eso termino. Muchas gracias.